Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Libertad de expresión y libertad de prensa, impartida por los periodistas Ricardo Rafael Cabrera y Roberto Rock, pero en un inicio el maestro Ricardo Rafael. Antes de dar inicio me gustaría presentar a nuestro invitado, quien es periodista, académico y escritor, director general del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, profesor de asignaturas en el CIDE y conductor de los programas Espiral, Calle 11, en el Canal 11, y no hay lugar común y en la mira de ADN 40. Colaborador en la mesa de análisis del noticiero Así Amanece con Leonardo Curcio, coordinador del reporte sobre la discriminación 2012, autor de Los Socios del Vesper, El Otro México, Mi Reinado y Manual de Investigación 3.0, Periodismo Urgente, entre otros. Bienvenido, maestro. Le agradezco muchísimo a Patricia Cruzen, a mi Facultad de Derecho y al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales esta cita, esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones a propósito de la libertad de expresión, del acceso a la información y otros temas relacionados. Hoy quiero hablar, sí, como periodista con ustedes de este tema, pero necesito hacerlo a partir de un texto reciente que publiqué justamente con el INAI y con Ariel, que se llama Periodismo Urgente 3.0, donde comparto una serie de reflexiones, no en general y en abstracto sobre la libertad de expresión, sino sobre los desafíos que está enfrentando la profesión del informador, del comunicador, del investigador de los medios de comunicación. Este es un manual, déjenme jugar con el término, de metaperiodismo. ¿Y a qué me refiero con metaperiodismo? Es un manual que está dedicado a preguntarle a mis compañeros periodistas que han hecho piezas de investigación relevantes en los últimos años, cómo le hicieron. Entrevistas a los autores de La Casa Blanca, a Daniel Izárraga y a Irving Huerta, a Alejandra Zanik y David Brastow para que expliquen cómo hicieron aquella pieza de Walmart que fue sensacional, periodísticamente hablando, ¿no? Una muestra de corrupción muy seria, y que ganó el Pulitzer. A otros amigos que han hecho investigaciones serias, rigurosas con respecto al presupuesto, a las víctimas, al tema de la lucha contra el narcotráfico. Por eso me atrevo a decir que es un trabajo de metaperiodismo, porque es periodismo sobre el periodismo. Y la intención de hacer una investigación de este tipo implica un reconocimiento al tipo de oficio al que yo me adscribo. Y digo oficio y no profesión. La profesión se estudia, ¿no? Cuando uno es abogado, estudia la teoría del derecho y luego va un día y la practica. Pero en el caso de los oficios, lo que ejercemos los periodistas, pero también los herreros y los carpinteros, en fin, los albañiles, que es con quienes deseo compararme, pues en realidad aprendemos a hacer investigación periodística, perdón la redundancia, haciendo investigación periodística. Es decir, el carpintero hace sillas haciendo sillas, el herrero hace rejas haciendo rejas, aprendes cómo le hace el otro. Entonces, este es un manual que en efecto, siguiendo estos casos emblemáticos, me permitió responder dos preguntas fundamentales, ¿no? La primera es cómo enfrentar una crisis tan grande como la que se ve de posverdad, mentiras, noticias fabricadas, noticias falsas, fake news, ¿no? En un ambiente de ese orden, ¿cómo ejercer el periodismo? Y una segunda pregunta es ¿cómo ejercerlo en la época de la comunicación 3.0? ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver con como diría Víctor Hugo Michel, la época de hace 20 años donde iba el periodista y le pedía, le suplicaba al funcionario que si le regalaba un comunicado de prensa o una información. Estamos en la época del gobierno abierto, de la información que se puede solicitar, de los órganos garantes que también están ahí para devolverla. ¿Cómo hacerle? Y no solamente a la hora de investigar, sino tanto más importante, a la hora de presentarla.
porque presentar la información hoy en la era de la ciudad virtual, pues no es lo mismo que la época en que se imprimía un periódico, ¿no? Se repartía a las 6 de la mañana y ahí la siguiente noticia la tenías al día siguiente. Hoy vivimos al minuto a minuto. No es lo mismo leerla en letritas, digamos, que leerla en imágenes, en infografía, en todos estos mecanismos interactivos. Entonces, en este sentido, el dilema, por eso se llama periodismo 3.0, el dilema es cómo enterarnos de esto que está implicando la transformación tecnológica. Y está cruzado el libro, este es la última argumento que doy antes de entrar a la materia, está cruzado el libro por intención de parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, pues de evidenciar cómo el buen periodismo hoy echa mano de las solicitudes de información. O sea, no habría Casa Blanca si Rafael Cabrera no hubiese enviado, van a hablar con él en un rato, pues solicitudes de información al Registro Público de la Propiedad, y luego si el grupo que hizo esta investigación no hubiera recurrido a la Secretaría de la Función Pública y a la Presidencia, y hubo trucos incluso para lograr que les dieran la información, pero tampoco habría Walmart sin los archivos que Shanique fue a sacar, arrancar del Cabildo o del municipio de Teotihuacán, y no habría acceso a la información si la pieza del equipo que ganó Premio Nacional de Periodismo de Lilia Saúl, pues no hubiera permitido en efecto enviar solicitudes de información. La solicitud de información es una herramienta principalísima hoy en el ejercicio de lo que llamaba Gabriel García Márquez el oficio más bello del mundo. Con estos argumentos expongo rápido lo que está en el libro, con el ánimo, la verdad, sincera, descarada de mi parte, de que vayan y lo compren, vale la pena, ¿no? Tiene un buen esfuerzo detrás, y la verdad que tengo que aclarar que cuando lo terminamos de hacer, porque es un libro que arranqué yo solo, pero luego mi asistente en ese momento, Liz Vázquez, se volvió mi maestra, porque tenía ella enormes habilidades justamente para el tema 3.0, venía de hacer una maestría en Barcelona, de entender muy bien todo lo que implica hoy Internet, lo que implican las redes sociales, lo que implica las herramientas que uno tiene justamente gracias a la revolución digital para hacer periodismo, y acabamos firmando los dos el libro, por eso aparece en colaboración. Bueno, hasta aquí la presentación general del libro, y déjenme paso a una primera reflexión relativa a la primera pregunta que les compartía, ¿no? El tema de las noticias fabricadas o las noticias falsas. A ver, los seres humanos también nacimos mentirosos, ¿no? Yo no sé cuál será la primera noticia falsa de la historia, pero si uno se va al Génesis, pues probablemente la idea esta de que una serpiente le entregó una manzana a la señora Eva y que por eso parimos o paren con dolor y tenemos que ganar el pan con el sudor de la frente, pues debe ser una mentira fundante. Si mentirosos hemos sido siempre. No es novedad de los gobiernos actuales, no es novedad de nuestra época, no hay un buen salvaje que nació puro y luego se fue corrompiendo en el camino, como diría el señor Rousseau. La verdad es que la mentira es parte de los seres humanos. El problema con la mentira es que la mentira conduce a la violencia. La mentira es fuente de violencia. Lo pongo en estos términos. Si no hay manera en que nos pongamos de acuerdo de quién es esta casa o este terreno, pues piensen, hace algunos siglos sin civilización, la manera de resolverlo era matándose, ¿no? Y perdón que abuse, pero digamos, pasado el tiempo puedo utilizar este argumento sexista. La mujer, ¿de quién era la mujer? Y se mataban entre los varones para ponerle propiedad a la mujer, que bueno que esa no sea la discusión hoy. Y lo mismo con los bienes y los productos y el intercambio, en fin. La mentira produce violencia, produce polarización, produce crispación. A ver, no les sorprenda que el domingo haya ganado un señor como Jair Bolsonaro en Brasil a partir de mentiras o de verdades a medias que polarizaron a esa sociedad. Pero no es muy distinto a lo que ocurrió en 2016 con el señor Donald Trump. Es decir, ahí donde la verdad no se estabiliza, los seres humanos nos vamos al extremo, nos radicalizamos, nos apartamos. Ahí donde la verdad se estabiliza, podemos cohabitar, podemos vivir juntos, podemos tener acuerdos y pactos. Y por cierto, lo que va para la política va para la vida íntima. Más vale que entre las parejas se estabilicen sus verdades, porque si no, en efecto, el conflicto lo acaban pagando los hijos. Y lo digo un poco de broma, pero no tanto. Estabilizar la verdad como método de paz.
Yo no quisiera aquí decir encontrar la verdad. Y estoy siendo muy cuidadoso en utilizar este término de estabilizar la verdad y no encontrar la verdad. Porque como bien dirían los filósofos griegos, la verdad no es una señora que anda paseándose por ahí y nada más hay que encontrarla, ¿no? Lo que hemos los seres humanos desarrollado son métodos de aproximación a la verdad. Por ejemplo, para no matarse, para decidir de quién era tal propiedad o tal otra, o la corona de quién era, ¿no? O quién estaba casado con quién. Pues los sacerdotes, los tlatoanis o los seres religiosos se volvieron los responsables de estabilizar la verdad, porque así lo dictaba Dios o los dioses. La religión fue una forma de estabilizar la verdad. Luego la tuvimos que rebasar porque no alcanzaba, porque ¿qué hacíamos con tu religión y la mía? Y entonces la ley y las instituciones han sido otra manera de construir la verdad. Lo que diga el juez, lo que diga la autoridad, el acto de autoridad define. Lo que diga el pueblo en sus votaciones, ¿no? Eso es la verdad. Y una manera en que hemos consolidado esa estabilización ha sido con el método científico, ¿no? Desde la investigación. Observamos, tenemos una hipótesis y luego la probamos, a ver si es cierta o no. Y si nos la rechazan, pues volvemos a probar. Y en el ensayo-error vamos estabilizando la verdad. Ese método le ha permitido 300 años, no más. 300 años, no diría de paz, porque tenemos guerras muy graves, pero sí de un avance civilizatorio importante entre los seres humanos. O sea, la idea de secularizar los mecanismos para la estabilización de la verdad nos ha permitido reducir los momentos de violencia frente al pasado. De hecho, si ustedes revisan los momentos de mayor violencia, son los momentos donde la verdad se ha vuelto dudosa. Por ejemplo, cuando el señor Adolfo Hitler, lo conocen, ¿verdad? ¿Lo ubican? Sin método científico, comenzó a decir que unas razas eran superiores a otras. Y de hecho, su grupo se echó el tiro de ponerse a medir cráneos y narices y perfiles para demostrar que eran razas distintas y luego corroborar eso. No había ningún basamento científico en esto, ¿no? Adolfo Hitler es una prueba clara, palmaria, de cómo el juego tramposo con la verdad o la creación de noticias fabricadas puede llevar a una guerra como la Segunda Guerra Mundial y lo que implicó en muertes y genocidio, etc. Las discusiones ideológicas de la Guerra Fría, ¿no? Ahora que está muy de moda discriminarnos por ideología, revisen porque el artículo 1 de la Constitución dice que uno no debe ser discriminado por ideología, pero está de moda. Eres un liberal, eres de derecha, eres de izquierda. A ver, si soy hombre y soy mujer y soy moreno y soy blanco, no me discrimines. Incluye, por favor, la ideología en el tema. Que no se va. Es como si me dijeras, ¿qué tontería estás diciendo? ¿Eres mujer? ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Eres de izquierda? Oiga, mire usted, ¿no? ¿Por qué no usamos el método científico? Un poco el ensayo-error, a ver si más allá de nuestras ideologías podemos estabilizar la verdad. ¿Por qué hago tanto énfasis en el tema? Porque estamos en una época donde ese método de estabilización está en riesgo. 2016, la campaña de Donald Trump fue extensa en falsedades. Y recuerdo, quizá ustedes lo vieron, un meme donde había dos individuos. Uno veía un 9 y el otro enfrente veía un 6. ¿No? Entonces gritaban, eso es 9, no, eso es 6, 3 9, y se ponen a gritar. Y abajo una frase de estas amables, bien educadas, de gente políticamente correcta. Dependiendo del lugar donde tú estás, tu punto de vista puede ser distinto. Como si la verdad fuera una cosa de buena onda o de buena educación. A ver, o eso es un 9 o eso es un 6. Mire, yo vivo en la casa del 9, si me meto en la casa del 6, es probable que el señor de la casa del 6 me saque una escopeta y me corra de ahí. ¿Qué estoy haciendo? ¿No? La tierra es plana o es redonda, no es las dos cosas. La sinfonía de Beethoven, la 9 y la 6 son distintas, una es pastoral, la otra es heroica, una es el himno de la Unión Europea, la otra no podría ser el himno porque más bien dan ganas de dormir cuando uno la escucha. No es lo mismo. Y por más amable que yo quiera ser con ustedes, como quien te loba, te acaricia el lomo, no. A ver, es un punto de vista nada más, no es un punto de vista. Y claro, en ese ambiente que yo llamaría de posverdad, ¿no?
pues el tema de la noticia fabricada es un problema. Porque no solamente es mentir deliberadamente con propósitos políticos o económicos. Yo creo un meme o creo una noticia, como por ejemplo, no sé, que el Papa Francisco está a favor de Donald Trump, o que se murió el agente del FBI que está investigando a Hillary Clinton, o que la más reciente, que el presidente Macron tuvo opiniones sobre el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Cualquiera de estas. Y lo que yo logro es cargar las redes de audiencia, que la gente corre a ver y luego comercializo esa cuenta en YouTube o ese espacio en Facebook. A ver, es dinero, ¿eh? Si yo con una mentira jalo gente, lo que puedo hacer es monetizar de inmediato. O la otra, pues gano votos, políticamente gano. Entonces resulta que ahora no solamente tenemos mentiras enfrente, sino lo que tenemos es un ánimo deliberado de mentir, porque eso deja más dinero que antes. Y en ese ambiente viene una pregunta fundamental para quienes oficiamos de periodistas. ¿Qué papel jugamos? Porque además nosotros tenemos un problema frente a otro tipo de investigadores. Yo diría que el periodista y el biólogo, el periodista y el politólogo, el periodista y el físico no son tan distintos en el sentido que ambas utilizamos el método científico, ¿no? Es decir, si una física observa, tiene una tesis, la corrobora, y si una periodista tiene una tesis editorial, va y la corrobora, están usando el método científico, se parecen muchísimo ambas. La única diferencia entre una física, una geóloga, ¿no?, una química y una periodista es el tiempo. ¿Qué le pasa a la periodista? Pues la periodista tiene que dar respuestas muy rápido. Piénsenlo en términos de un temblor, ¿no? Tiembla. ¿Cuántos minutos, segundos creen que la periodista tiene para decir de qué grados fue el terremoto? ¿Dónde están los heridos? ¿Dónde hay riesgo? ¿Dónde hace falta herramientas o alimentos? Nada. Su oficio implica recoger información y transmitirla de inmediato. ¿Cuál es la ventaja de la geóloga? Pues que la geóloga puede sentarse, estudiar con calma dónde fue el epicentro, ¿no? Puede especular que ahí había un lago y que probablemente por los lagos había ocurrido el temblor. Puede escribir un paper, un ensayo académico, puede publicarlo, pero no trae prisa. A ver, la única diferencia al respecto del método científico entre la periodista y la geóloga es el tiempo. Y por cierto, perdónenos a los periodistas, ¿no?, porque nos equivocamos justamente porque nuestros insumos son muy poquitos. Creas una tesis, la corroboras y al día siguiente tienes que volver a cambiarla y al día siguiente tienes que volverla a cambiar. Si tuviéramos más tiempo para trabajar, no seríamos periodistas, seríamos historiadoras, ¿no? Esa es la diferencia. Y desde esta lógica, el argumento principal del libro es, frente a la posverdad, frente al fake news, pues más y mejor periodismo, más riguroso, más metódico, con fuentes confiables, que se puedan contrastar, con datos que se puedan corroborar, con documentos que sean firmes. Y luego pues una serie de criterios que son incómodos, pero les va pues distancia con el poder, ¿no? Las distancias también se construyen, pues. Eso es objetividad, ¿eh? No quiere decir no tener ideología o no tener preferencias por la vainilla o por el chocolate, ¿no? Uno es objetivo, nacimos objetivos los seres humanos, es el método el que nos va convirtiendo en entes objetivos. Entonces, desde esta lógica, un poco el argumento de fondo es, y lo planteo así, que a pesar de lo que dicen muchos, el periodismo no es el que está en crisis, porque su método sigue siendo necesario, porque la población sigue necesitando descifrar qué es falso y qué es verdadero. Porque los seres humanos, para sobrevivir desde la época del mamut, necesitamos saber por dónde venía el animal. Y en ese sentido, si alguien nos ayuda a estabilizar la verdad con método y rigor, pues no nada más se lo vamos a agradecer, capaz que hasta le pagamos por su trabajo, por el valor agregado que le dio a ese trabajo. Pueden ustedes decir, oiga, pero de todas maneras el periodismo está en crisis. No, a ver, yo quisiera insistir, lo que está en crisis es el modelo de negocios con el que pagábamos a las periodistas, ¿no? O sea, a ver, el siglo XIX
No había publicidad de Coca-Cola así mayúscula y grandotota, ¿no? Dispuesta a pagar por un periódico una página completa y con eso pagaban el sueldo de la periodista. Eso no estaba en el 19. Había otro modelo de negocios que normalmente era trabajar en otra cosa y hacer periodismo en los ratos libres, ¿no? Entonces, por eso los periodistas eran escritores, políticos, en fin. Pero este siglo es el siglo donde nos mantuvimos de la publicidad y nos quitaron la fuente de financiamiento. A ver, muy rápido, ¿por qué? Pues porque en el tiempo pasado, pues el tipo de publicidad que se hacía, déjenme plantearlo así, era como de ametralladora, ¿no? O sea, uno ponía un gran anuncio de Corona aquí atrás en el estadio de la UNAM y uno rogaba, el dueño de la cervecería, porque la gente le diera sed y le dieran ganas de beber Corona, nada más de ver ese anuncio, ¿no? Ciertamente la publicidad ahora es de tiros de precisión, puntualísimos, ¿no? O sea, uno se mete y compra un boleto de avión para ir a Los Cabos y ¡pum!, le aparece inmediatamente una burbuja anunciándole que le pueden rentar un coche y que hay un hotel. Pues si yo soy anunciante de Corona, yo prefiero esos tiros de precisión, no la metralla aquella de la publicidad. Y resulta que un par de empresas, 3 o 4 en el mundo, le atinaron y lograron vender publicidad personalizada. Cobran 12 centavos de dólar por cada anuncio donde tú le haces clic. ¿Saben qué pasó? Que Google y Facebook se llevaron el 60% del dinero que era nuestro, para pagar nuestro periodismo, entre otras cosas. Entonces digo, ahora los que nos dedicamos a los medios, pues estamos muy preocupados por el modelo de negocios. Pero cuidado en suponer que el modelo de negocios hace el oficio. El oficio sigue haciendo, y a mí me sorprende, se los digo con franqueza, ver que a pesar de que nos pagan mal, no tenemos prestaciones, este asunto no va a ningún lado y no nos quieren, cada vez hay más muchachos y chicas tratando de estudiar periodismo, ¿no? De veras, cada vez se inscriben más y sienten que ese es un espacio, tienen razón, como para transformar lo que están viviendo. O sea, el periodismo se ha vuelto un oficio bien apreciado. Y desde esta perspectiva, sí me atrevería a decir, un oficio con bastante futuro. Nada más nos falta resolver el tema del modelo de negocios, pero no me invitaron para hablar de eso. Paso al segundo tema. Nos encontramos en una época donde la revolución digital ha transformado dos cosas esenciales. La primera, la manera como podemos hacer acopio de información, y la segunda, la manera como la podemos distribuir. Ustedes imagínense, antes de la revolución digital, pues cómo le hacía uno para conseguir información de los asuntos públicos, de los asuntos que nos importan a todos. Y cito a Víctor Hugo Michel, sus padres fueron periodistas. Entonces él se compara con sus padres, con su madre y su padre. Decía, bueno, pues mire, querías hacer periodismo en época de mis padres, pues había que ser amigo del director de comunicación social. Y cuando digo amigo así en masculinos, porque no había directoras, ¿no? Y entonces había que ir a su oficina y esperar 3, 4, 5 horas a que uno lo recibieran. Ahí te abrían la puerta, con suerte te aventaban un boletín, a lo mejor te daban una filtración, quizá te invitaban a comer, normalmente con bastante alcohol, pero siempre había una cosa como de condescendencia del director de comunicación social con su fuente. Esta es mi fuente, así nos trataban, ¿no? Como mi rebaño, mi fuente, ¿no? Y claro, pues en ese rebaño, en esa fuente, había un problema, pues que si te peleabas con el director de comunicación social, cortabas la fuente. ¿De qué te informabas? ¿Con qué te informabas? ¿Cuál es la diferencia hoy? Yo ni tengo idea cómo se llaman ahora los directores de comunicación social, me son indiferentes. Me sé el de Eduardo Sánchez por razones obvias, pero de ahí en más no recuerdo a ningún otro. Y no es que los desprecie, tengo algunas gentes que debería yo apreciar ahí, pero me puedo hacer de información sin ellos. Es más, el boletín de prensa, ¿qué es eso? ¿No? El tuit del presidente, eso más o menos se parece al boletín de prensa, pero es una versión moderna. Pues los papeles están ahí. La información está ahí, corre a toda velocidad, me puedo hacer de ella mucho más fácil y con la novedad de que hay una enorme cantidad de seres humanos como yo, que no se dedican al periodismo, pero que todo el tiempo están recuperando información y que la suben a la red y que si pasa algo en el puerto de Tampico toman una fotografía y que si hay un muerto van y lo filman. La cantidad de información es enorme y se ha abaratado muchísimo poderla conseguir. Segundo, distribuir esa información.
Bueno, antes, ¿de qué servía que a mí me dieran una buena información si no tenía dónde publicarla? Entonces había que ser, ahora, amigo del editor del periódico donde trabajabas, vender bien la nota, que te pusieran en primera plana. Hombre, con suerte y a lo mejor algún radio pescaba lo que habías hecho y quizá por ahí el único individuo que hablaba de política en los noticieros de la noche, que se llamaba Jacobo Zabludowski y que tienen unas orejas inmensas, lograba transmitir esa información. O sea, los mecanismos de salida de la información eran complicadísimos. ¿Qué pasa hoy? Pues que basta con que tenga un poquito de seguidores para que el asunto se reproduzca, o que se lo mande a alguien que tiene muchos seguidores, y entonces, si la información vale la pena, bien por escandalosa, aunque sea falsa, o bien por verdadera, puede distribuirse rapidísimo. No necesito ser dueño de una antena de televisión en el Cerro del Chiquihuite. No tengo que tener una gran imprenta. No tengo... No. Sí, se abarataron los costos para abrevar información y luego para distribuirla. Claro, ese es parte del problema que estamos enfrentando hoy a propósito de la posverdad de las noticias fabricadas, porque pues no solo la gente buena y de buen corazón abreva información y la distribuye, pues también los otros pueden hacerlo. Digamos, la tecnología está a disposición de cualquiera independientemente de su calidad moral. Y en ese sentido la cantidad de información que hay distribuida es mucho mayor, y vuelvo a mi punto. Y la clave está en que haya criterios periodísticos que le ayuden a la gente a descifrar entre calidad informativa. Por eso insisto que tenemos vida por delante, porque lo que nos encargamos nosotros, presuntamente, es de curar esa información. Es decir, aquí está el método que utilizamos para saber que esta información está verificada, está corroborada, puedo en efecto compartirla. En un momento, tengo que decirlo, donde estamos en transición generacional a propósito de la manera como nos comportamos con esa información. No quiero aquí hablar mal de mi madre, pero voy a contarles una anécdota del año pasado, donde en pleno desayuno en la mañana del sábado, con huevos revueltos, divorciados, salsa verde, salsa roja, me dice, hijo, sí existen las sirenas. Y me quedo viendo, ¿qué mi mujer? Tengo que decir, es una mujer inteligente, es una mujer formada, pero... Y entonces abro y me enseña una foto, unos huesos de sirena. Y digo, ¿y dónde leíste esto? En Facebook. Digo, esta explicación a la madre es que Facebook no es fuente. O sea, la diferencia entre las vías del tren y los vagones del tren es clara, ¿no? Bueno, Facebook son vías de tren, no es vagón del tren. Claro, ya vi, no había fuente, no estaba firmada, no estaba claro el sitio. Estas preguntas que uno se hace en automático, porque pues después de hacer algo de periodismo ya casi pasas el test, ¿no?, de verificación. Mi madre no lo tiene. Y presumo que en realidad lo que estamos aprendiendo en general la población es a pasar esos test que antes usábamos los periodistas esencialmente, ahora el conjunto. Y sí tengo que hacer, sin hablar mal de mi progenitora, una distinción generacional. A mí me llama mucho la atención viendo los resultados de la elección en 2016. La hipótesis esta que ustedes ya habrán escuchado, si solamente hubiesen votado muchachos, chicas entre 18 y 25 años, Hillary Clinton habría ganado 50 de las 52 entidades. Y a quien dice es que no salieron a votar, no, es que en Estados Unidos son menores en número. Aquí sí salieron a votar y fue muy claro hacia dónde votaron. Es que es muy probable que esa generación esté mejor alfabetizada digitalmente que la generación previa, que la generación de Trump, que la generación que se siente amenazada, que la generación que no sabe qué hacer con las noticias falsas, que cree que Facebook es la fuente. O sea, sí hay una ruptura generacional que se corregirá, pues porque el paso del tiempo la corrige. Pero mientras tanto, la alfabetización digital no ha logrado calar, lo cual hace que en efecto sea más fácil caer en la trampa mientras más cerca se está de la generación no nacida digital versus la sí nacida digital. De ahí que quienes han propuesto para evitar las noticias fabricadas, como por ejemplo prohibir Facebook o WhatsApp,
varios países africanos se suspenden WhatsApp y Facebook 2 semanas antes de las elecciones. Es ridículo, ¿no? Tanto como suspender las encuestas 2 días antes de una elección, como el caso mexicano, ¿no? Como si realmente ahí estuviera el problema. Hay otra propuesta, y es que Facebook y Google liberen sus algoritmos para saber por qué una noticia está arriba y otra está abajo. El día que los liberen se acabó su negocio, porque de eso viven. La tercera de las soluciones es la alfabetización digital, ¿no? Temprana. A mí me enseñaron a cruzar la calle cuando tenía 5 años, saber que un semáforo era, cuando estaba en rojo no había que cruzar, cuando estaba en verde se podía cruzar, etc. Pues ¿quién cree hoy que no sea necesario alfabetizar, no a cómo cruzar en la ciudad real, sino en la ciudad virtual? La ciudad virtual tiene sus dilemas, y en ese sentido estamos hoy urgidos por aprender cómo relacionarnos con la ciudad virtual. Y en este sentido, vuelvo a insistir, el periodismo se vuelve clave, porque si nos toca a nosotros compartir generosamente ese método y luego aceptar que cuando no lo cumplimos, pues en efecto muy rápido perdamos reputación entre las audiencias. ¿Cuál es su fuente? ¿Con quién la corroboró? No, a mí no me pueden pedir como periodista que diga cuál es la verdad, porque no nací sacerdote, por suerte. Pero si el método ensayo-error no lo seguí, si no verifiqué, si no corroboré, si no contrasté, si no puse fuentes, si no escapé a mis prejuicios, si no intenté con el método buscar la objetividad, en efecto eso sí se me puede señalar en un artículo, en una columna, en reportaje, en una nota o en un tuit, porque no dejo de ser periodista cuando tuiteo. Y en este sentido, sí creo que estamos pues experimentando, déjenme insistir, las mieles y las virtudes de entrar a la ciudad virtual, pero también la inmadurez que todavía tenemos como sociedad para hacerlo. En esta misma lógica, el propio gobierno, los estados en el mundo han a su vez tenido que abrazar la revolución digital. Y la han abrazado de 2 maneras. Una, que nos importa sinceramente hoy, ha sido abrir la información, volverla pública, cuando en efecto es de esa naturaleza. Y la segunda, déjenme dar el paso siguiente, no solamente hablar de las solicitudes de información, sino de esa transformación cultural del poder que implica el gobierno abierto. Y quiero hacer la distinción con un par de ejemplos que pueden ayudar entre el mundo transparente, que es donde estamos hoy, y el mundo del gobierno abierto, hacia donde vamos. El mundo transparente se parece muchísimo a cuando uno acude a una máquina expendedora de papitas. Yo voy y meto unas moneditas y solicito información. Si la máquina me entrega el dulce, el refresco, las papitas, casi abrazo a la máquina. Me encanta el sistema de acceso a la información. Pero si la máquina no me entrega esa información, si me la niegan, y miren que ha ido cambiando por olas el ánimo de la autoridad para entregar o no entregar, agarro a patadas la máquina, digo que es carísima, que no sirve y que hay que tirarla. La diferencia con el gobierno abierto es que el gobierno abierto se parece muchísimo más a un tianguis, ¿no? El gobierno abierto tiene como expresiones, ¿qué les parece? Wikipedia, Waze, cualquiera de las plataformas. Es decir, la gente va y pone la información, incluido el gobierno, sin preguntarse si le sirve a alguien más, si tiene interés jurídico o no, si es órgano autorizado, ¿no? Si lo hizo poniendo su nombre o anónimamente. Simplemente la información está ahí, como por ejemplo que pues lo que hacían hace la administración pasada en la Ciudad de México, ¿no? Pues poner a disposición la información de dónde están las bicicletas. Y entonces hay una chica que hace una aplicación que permite, que es privada, con esa información pública, saber dónde hay una bicicleta que yo puedo en ese momento tomar y viajar. Caminos y puentes federales. Tiene bases de datos extraordinarias, digo, por útiles, no por otra cosa. Por ejemplo, sabe dónde ocurre la mayoría de los accidentes.
en las carreteras que administra. Si esa información estuviera disponible en la red, sin preguntar más, mañana tendríamos una aplicación que permitiría, usando esa información pública, hacer una aplicación que nos advirtiera, conforme vamos pasando, dónde la curva es más peligrosa y dónde es menos peligrosa. Estamos en una época donde calificamos las películas, calificamos la música, la compartimos, a todos le ponemos like o no nos gusta, en fin, retuiteamos, no estamos en una época donde todos estamos poniendo información. Insisto con Wikipedia. Cuando yo tenía 20 años se me ocurrió que me quería hacer de una gran enciclopedia. Poco por presumido, supongo, o porque quería adornar mi primer librero de soltero. Y ahí me tienen cada 15 días comprando un tomo, ¿no? Hombre, hoy alguien compraría la enciclopedia Larousse, ¿no? Ahí está Wikipedia y funciona porque todos acudimos a verificar la información, aportar, en fin. Estamos en un mundo donde eso ocurre y llega la autoridad y te dice, esta información es mía. Oiga usted, ¿no? Buena parte del déficit democrático que se está viviendo en el mundo tiene que ver que tenemos gobiernos como máquinas expendedoras de papitas, cuando el resto de nosotros está viviendo en el tianguis. Y claro, desde el tianguis esa máquina se ve absurda. El mecanismo que tenemos hoy de solicitudes de información, que fue como el gran boom en los años 2000, cuando se hace la reforma y se va avanzando, muy rápido generó dos dinámicas, y yo no diría muy positivas. La primera, de parte del funcionario, que no es amigo de la transparencia. Digo en el libro que cuando un periodista o alguien pide información, en realidad luego sientes que ya estás jugando ajedrez con la autoridad. Ya está calculando qué te va a dar y qué no, y los plazos, y si lo va a mandar a revisión. Pero inmediatamente se tensa, o sea, aparecen los cuadritos, el rey, la reina, los blancos, los negros. Inmediatamente se tensa. Inmediatamente el funcionario empieza a decir, ¿será mi mujer que quiere saber cuáles son mis horarios? ¿Será mi colega? No creo que está yendo muy bien. ¿Será mi colega, ¿no?, que sabe que estoy haciendo algo incorrecto? Ah, claro, es alguien que no me deja trabajar con esta pila. Ahora la novedad es que ya al encargado de transparencia le ponen junto al director de comunicación social. O sea, ya es casi la misma oficina. Oye, hablan de comunicación social a ver qué respondemos. Oiga, no tiene que ver. Uno es la política de comunicación, la otra es la política de transparencia. Mañas de este tipo. O el ping-pong, ¿no? Pídele a la oficina de junto, regresa a la oficina, va, viene. A ver, ciertamente el funcionario ha desarrollado mañas cada vez más sofisticadas para negar la información. De ahí que, lo digo con claridad, después de seguir esta investigación y este libro, pues sí concluyo que ahora es más difícil que te la den que antes. A lo mejor porque nos hemos vuelto más diestros para pedirla o menos diestros, o porque el funcionario está más endurecido o no. Pero aquí es donde quiero hacer la diferencia con el gobierno abierto. Si no estuviese en potestad, en poder del funcionario, entregarnos la información. Si viviéramos en la época del gobierno abierto, pues el funcionario, ¿qué? Que se entregue esa información o no. Y de hecho, se empieza a construir una relación mucho más cooperativa, porque quizá al funcionario le conviene que esas otras inteligencias que están en la sociedad puedan concurrir para ayudarle a resolver problemas que solito, en su burocracia, no puede resolver. El gobierno abierto es colaborativo, el gobierno transparente es un gobierno defensivo todavía. Y así como hablaba de la transición entre mi madre y mis hijos, tengo que decir que la transparencia también está en transición. Y que si las instituciones garantes de la transparencia y el acceso a la información van a sobrevivir, no es porque le caigan bien o mal al presidente de la República, porque sean caras o sean baratas, sea porque puedan reformar la cultura hacia el gobierno abierto. Siempre cabe aclarar lo obvio. Hay información que no puede ser abierta. Punto. Cuando una averiguación previa están dando, yo no le voy a avisar al delincuente que lo estoy investigando para que se pele del país, ¿no? Si una comisión de diputados está apenas analizando un tema y requiere hacerlo con enorme libertad, hombre, en procesos no puede abrirse la ventana, ¿no? Si hay mapas sobre dónde están las plantas de tratamiento de agua del país, pues esos mapas no deben ser públicos porque
hay ahí un riesgo de seguridad nacional. Si no voy a negar lo que ya dice la ley, hay materia que no puede estar abierta por un tiempo. Pero la verdad, el amplio conjunto de informaciones debería por principio seguir la máxima publicidad. Y es hacia allá donde nos vamos a encontrar con una sociedad que puede transitar mejor en el gobierno abierto, y esto quiere decir en la ciudad virtual. No hablé de los casos que tiene este libro para alimentar las reflexiones que acabo de compartir con ustedes. No hablé quizá del principal caso ahí relatado, que es el de la Casa Blanca, porque está Rafael Cabrera ya sentado aquí. Me da mucho gusto recibirlo y les contará mejor él cómo esa pieza se fue haciendo. Y también no se los conté, vuelvo a insistir, porque vale la pena que le echen un ojo al libro, ¿no? Ahí están los secretos de muchos periodistas que, por cierto, al principio decían, yo no quiero contar esto, no quiero darles mis trucos, no vaya a ser que... Miren, por ejemplo, el truco de Daniel Lizarra, que es buenísimo, que es solicitudes para perder. ¿Qué es una solicitud para perder? Necesito que me la nieguen. Y en el caso de la Casa Blanca hay un ejemplo muy claro. Van y le piden a la Casa Presidencial información, los mandan a la Función Pública, la Función Pública se las niega y los devuelve a Los Pinos. Creo que los únicos que les dan algo de información que corrobora lo que tenía Rafael y que había descubierto era el Estado Mayor Presidencial. Pero cuando viene la llamada, ahora sí se van a acordar del nombre, de Eduardo Sánchez a Carmen Aristegui, para reclamar porque los periodistas no habían llamado para corroborar la información, Lizárraga le dice, aquí tengo una colección de solicitudes para perder que me hacen ganar el argumento. Muchas veces uno calcula cuáles son esas solicitudes que lo que van a hacer es robustecer el argumento, y no siempre es que te la concedan, ¿no? Una de las grandes preguntas que yo traía al principio era, ¿muchas o pocas solicitudes de información? ¿No? Entonces el estilo metralla, y algunos decían, pues es que cuando yo empecé en el marco de las solicitudes de información, uno pensaba que a mayor número de solicitudes tenías en tu currículum, mejor periodista eras. No, y ahora necesitas más bien calibrar con 12, 13 solicitudes, a lo mejor sacas una muy buena pieza. Pero es oportunismo epistemológico, dice Víctor Hugo Michel, pues si voy a preguntar por cuántos desaparecidos hay, o cuánta gente llegó al CEMEFO y luego fue enterrada sin recoger los datos biométricos, pues lo mejor es mandar, si hay 450 CEMEFOs en el país, 450 solicitudes. Pero esto hemos ido aprendiendo. Entonces trae varios trucos que fueron contando, y cierro con el último que me encanta, de Alejandra Sanic, donde ella desprecia mucho las solicitudes electrónicas. Ya, porque todos ahí tenemos nuestra página, nuestro info, no, pero resulta que la gente dice, no, yo sí prefiero, si se puede, ir a visitar el archivo. Porque a la hora que me hago amiga de la señora archivista, este fue el caso de la que estaba ahí en Teotihuacán, en el municipio de Teotihuacán, pues ella me ve y dice, ay, esta de ser una investigadora, una historiadora ahí de la UNAM, ¿no? Además, Alejandra se viste justo para verse así, ¿no? Seguramente estudió en Oxford, quién sabe dónde viene, qué hace aquí en Teotihuacán, a lo mejor está buscando el tesoro perdido, ¿no? En fin, la mandó Indiana Jones, y de pronto platica con ella, saca el archivo, se empolva, ve qué sellos tiene, ve la tarjeta de quién ha solicitado antes la información, y de pronto el documento empieza a hablar de una manera distinta que la versión electrónica, ¿no? No se puede hacer así con todo, pero cómo hicieron sillas los otros, sí me ayudan a saber cuando yo vaya a hacer mi propia silla, cómo hacerla mejor. Aquí me detengo con estas reflexiones y le agradezco mucho a Patricia, a la INAI, a la facultad, la posibilidad de tener esta conversación. De verdad, al contrario, querido Ricardo, a nombre tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho y el INAI, que en este caso yo represento, la verdad nos hemos unido en este afán de darle al periodismo la dimensión que tiene, de respetarlos, de saber la importancia que tiene y de poder ofrecer los instrumentos necesarios para que la información pueda fluir, para que haya menos riesgos, para que se pueda entender mejor la función. Y todas estas pláticas, toda esta información, esta conferencia que tú como los
otros compañeros de tu profesión que nos están acompañando, que es un honor además que lo hayan hecho, nos abre mucho los ojos y nos abre muchas puertas, o les abrirá mucho las puertas a todos los que están en las tareas. Y por lo que hace a la información, pues qué mejor que podamos tenerla de esta manera como estás mencionando. ¿Quieres que hablamos 15 minutos de preguntas? Y todo. No sé si tenemos el tiempo porque está Roberto Rock y está Robert Cabrera, sí, pero te vamos a invitar en otra ocasión si nos das oportunidad, porque estoy segura que el auditorio tiene muchísimas preguntas, pero te quisiéramos invitar próximamente a otras conferencias que vamos a hacerlo con otro esquema, de invitarlos a cada uno de ustedes y ya cada 2 meses, por ejemplo, repetir alguna en la sesión. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Patricia. No, muchas gracias. Muchas gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.